de que son naturales, entre otras tantas características que se han pretendido imponer desde una teoría que en este caso es la teoría liberal de los derechos humanos. ¿Y por qué es liberal? Es liberal porque se produce con ocasión a las distintas revoluciones burguesas que dan paso a, digamos, ese remontaje, la asunción del poder en Inglaterra y Europa, específicamente en Francia, de los distintos movimientos revolucionarios, en este caso burgueses liberales, con ocasión al despunte de las monarquías. Sin embargo, esas revoluciones burguesas hay que reconocer los aportes importantes, no solamente todo, digamos, es crítica, sino que tuvo unos aportes importantes y que de hecho lo que hoy contamos como derechos humanos, como la teoría existente, también tiene desde esa teoría liberal tiene un aporte importante al constructo de lo que hoy día en la humanidad tenemos en materia de defensa, promoción y difusión de los derechos que asisten a todos y a todas. En ese caso, conforme a esas revoluciones burguesas, se genera y se pretende imponer, o así se impuso, desde un determinado espacio geográfico a nivel mundial, una teoría que no fue consultada ante las distintas culturas que conforman nuestro planeta y que por ende se aplicó de manera universal. Y de allí viene ese elemento característico de la universalidad. Una de las críticas que se efectúan desde este nuevo constructo, desde este constructo socialista, porque parte con preeminencia de los derechos sociales, parte con preeminencia del respeto de lo que generan propiamente el colectivo y los distintos movimientos y luchas sociales, es transformar y dar a entender de que los derechos humanos no son realmente algo como se nos ha pretendido enquistar, digamos, en la memoria, sobre que son un derecho inalienable, imprescriptible, algo natural, que ya por el solo hecho de nacer como ser humano ya lo tenemos. Pareciera ser un órgano que integra el ente humano, del humano y lo humano. Pareciera ser así tal cual nos lo hace ver esa teoría liberal, que es la actual teoría hegemónica, conocida también como hegemónica. Pareciera ser una contradicción entre los términos de hegemonía y el término de liberal. Ya les aclaraba hace un momento de que el término de liberal proviene por ser producto de esa revolución burguesa de la época. Y que desde 1700, del siglo XVII, se venía gestando distintos movimientos, pero digamos que en términos coloquiales cuajó, fue en las revoluciones francesas e inglesas y que luego tuvieron su reminiscencia hasta la actualidad en todo el mundo. Esa teoría hegemónica, porque es la impuesta, nos hace creer, o nos hace ver, y de hecho ha sido legitimada de tal forma por los distintos estados a través de sus ordenamientos jurídicos. No en vano, el ordenamiento jurídico venezolano de 1961 a 1811, de su primera constitución hasta la de 1971, previa a nuestra actual constitución, impone obviamente el positivismo jurídico a través del derecho objetivo, cumpliendo con todos sus requisitos constitutivos, el derecho objetivo, la autarquía, la obligatoriedad, la bilateralidad, etc. Entre los 9 requisitos que siempre nos hacen mención para quienes estudiamos el derecho. A través de ese derecho objetivo se impone, se procura legitimar los derechos humanos a través del positivismo jurídico. Es decir, lo que no está escrito en un texto como tal, el mal denominado texto fundamental, que para el caso nuestro en la actualidad, desde 1999 nuestra norma suprema de teoría propiamente se define, y adicional a ello, esta constitución no habla de derechos fundamentales, esta constitución habla de derechos humanos. Por ello no en vano es reconocida como una de las mejores constituciones del mundo, y el criterio particular, me explican que me hablo en primera persona, pero el criterio particular considero que es el mejor del mundo.
obviamente perfectible, pero es la mejor. En este caso, esta Constitución reconoce a los derechos humanos, así los garantiza y los protege, y no solamente determina de manera taxativa cuáles son esos derechos, sino que deja abierto para la generación o el reconocimiento de otros derechos que sean considerados más adelante, a futuro, de conformidad con la evolución del derecho, como derechos humanos. Entonces, como una breve, reflexión, un breve ejercicio, quisiera por favor observáramos la lámina anterior, quizás para la mayoría ya es común. Aquí Eduardo Galeano nos presenta un mapamundi, digamos, con la realidad cartográfica o con la verdad cartográfica y con la verdad que se ha pretendido imponerse. Entonces, en este caso, es bueno observarlo para la reflexión y para la consideración. Que nosotros observamos un mapa y hemos tenido en nuestras escuelas, en nuestros claustros académicos, en todos los espacios, una imposición cartográfica sobre la geografía, sobre las fronteras impuestas, que no se ajusta a la realidad en dimensiones, pero que desde un primer momento se nos ha impuesto algo desde aquellos que tienen el poder económico, desde aquellos y aquellas que tienen los emporios comunicacionales de difusión, entre otros, y que así, como ha ocurrido con este mero ejemplo, igual se ha pretendido imponer en materia de derechos humanos, al hablar de que solamente es sujeto activo de legitimada violación de derechos humanos el Estado, como sujeto de derecho internacional público y no es reconocido a ningún modo. Nosotros vamos a tener ejemplo, en la siguiente vamos a leer brevemente lo que dice el compañero Eduardo Galeano. Dice: hasta el mapa miente. Aprendemos la geografía del mundo en un mapa que no muestra el mundo tal cual es, sino tal como sus dueños mandan que sea. En el planificario tradicional, el que se usa en las escuelas y en todas partes, el Ecuador no está en el centro, el norte ocupa 2/3 y el sur 1. América Latina abarca en el mapamundi menos espacio que Europa y mucho menos que la suma de Estados Unidos y Canadá, cuando en realidad América Latina es 2 veces más grande que Europa y bastante mayor que Estados Unidos y Canadá. El mapa que nos achica simboliza todo lo demás: geografía robada, economía saqueada, historia falsificada, usurpación cotidiana de la realidad del llamado tercer mundo, habitado por gentes de tercera, abarca menos, come menos, recuerda menos, vive menos y dice menos. Este mero ejemplo cartográfico representa lo que en la actualidad nosotros también tenemos de manera hegemónica con la teoría liberal de los derechos humanos. Esos derechos humanos que se pretenden hacer ver como algo que nació en nosotros y con nosotros y en nosotros, y que no se reconoce que es un constructo social, que es producto de un constructo de todos y todas. Que esa teoría liberal se deconstruye de por sí sola, al hacer mención de que es innata, inalienable, lo imprescriptible está bien, beneficio. Pero el tema de que es innato, natural, inalienable, pasa por dar reconocimiento a las distintas teorías que han procurado legitimar filosóficamente a los derechos humanos como teoría y como constructo. Entonces, en este caso, es tarea fundamental de quienes transitamos por el camino de ese constructo crítico de los derechos humanos, el reconocer primordialmente de que los derechos humanos son una teoría generada por el humano y la humana, por nosotros y nosotros. No es algo que es natural, no es algo que deviene de una deidad y que producto de esa deidad va a existir per secula seculorum, porque entonces esa propia teoría se deconstruye al hacer mención a las generaciones de los derechos humanos. ¿Por qué se habla de generaciones de derechos humanos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, incluso ya al tema de la cuarta generación? Es decir,
cuando se hablaba de la primera generación de los derechos humanos, entonces no existían naturalmente y no era innato a la persona humana lo de la segunda, lo de la tercera y lo de la cuarta generación, según su propia teoría. Entonces, esa propia teoría liberal de los derechos humanos, que reconoce solo al Estado como sujeto activo, legitimado de violación de derechos humanos, se deconstruye por sí sola, se deslegitima por sí sola, al hacer mención a esas denominadas generaciones. Les hablaba del tema de la universalidad como una de las tantas características. Esa universalidad, como les acabo de hacer mención, es discriminatoria en muchos sentidos. En primer lugar, porque no le fue consultado a las distintas culturas, a los distintos pueblos, comunidades, sobre la aprobación de ese constructo, y terminó por ende siendo una imposición a toda la humanidad. Es decir, son universales y desde el occidente, entiéndase, este occidente geográfico de la Europa y el norte de América, Estados Unidos y Canadá, se impone una teoría para todas las culturas sin distingo de credos, de ideologías, de cultura, de costumbres, sin distingo de nada. Se impone desde un solo punto, desde un foco del globo terráqueo, se impone universalmente una teoría denominada de los derechos humanos, o un constructo de derechos humanos con carácter autárquico porque es luego legitimado por los estados y es impuesto, es decir, viene ejercido desde arriba hacia abajo como algo que debe ser vinculante para todos y todas. No forma parte de las denominadas normas del soft law, aquellas que no son vinculantes, sino que por el contrario, una vez que son adoptadas por el sistema universal de la Organización de Naciones Unidas y que son adoptadas en los distintos sistemas internacionales, como el caso específico de la Organización de Estados Americanos, en principio de la antigua Unión Panamericana de Naciones, se fueron asumiendo todo lo que viene, incluso con la declaración desde el año 48, 1948, cuando se impone a los, se habla de una aprobación de la alta parte contratante, pero lógicamente una imposición para los propios estados desde las grandes potencias. Cuando los estados legitiman y los estados realizan los procedimientos internos habituales, como en el caso del Estado venezolano, es decir, todos esos instrumentos internacionales requieren de una ley aprobatoria para que pueda surtir efectos internacionales en cuanto a la República Bolivariana se refiere, de cualquier instrumento de carácter internacional, sea convenio, tratado, acuerdo, memorando de entendimiento, carta de compromiso, carta de intención, etc. Una vez que es aprobado por el órgano legislativo correspondiente, en nuestro caso la Asamblea Nacional, ya es vinculante y es ley en territorio de la República. Y al ser ley en territorio de la República aplica para todos y todas, sin distingo de que sean nacionales o no, de que tengan alguna condición migratoria regular o no, aplica para todos.